Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este día número 18 ya de la consagración, este camino a la consagración de Jesús, a Jesús por María. Ya estamos llegando prácticamente a la mitad de este itinerario y vamos ya acercándonos también al final de la segunda semana, que es ese conocimiento de sí mismos. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de la confesión. Lógicamente vamos a tener que ser escuetos. También podríamos haber hablado en este tema de la Eucaristía, pero no creo que nos dé tiempo porque son temas demasiado largos. Pero yo creo que el tema del sacramento de la penitencia, sí, y ya, ahora sí, con todo este bagaje de 18 días de haber caminado con Jesús, nos vamos a preparar ya para hacer esa confesión general. Muchos de ustedes ya están con el documento, lo estarán trabajando, pues ya llegó el momento de preparar esa confesión general y poder ya, digamos, descargar nuestra conciencia, nuestra alma, de una forma integral, íntegra, total, ¿sí? Desde este día hacia atrás, que todo quede perdonado. Imagínense la gracia, la serenidad, la belleza de una noticia como esta. Por lo tanto, pues vamos a pedirle al Señor que les dé mucha luz para poder comprender el valor de la confesión. Yo les voy a hablar de la confesión, digamos, como normas muy generales, pero ustedes con el examen de conciencia, que es muy particular, es muy concreto, un poquito largo, ahora vamos a dar indicaciones. Por lo tanto, va a ser una noche bella. Muchos de ustedes la van a recordar esta noche como una noche de gratitud, que se animen a confesarse generalmente y que empiecen a dar ya los pasos de la confesión general. Pues para muchos de ustedes va a ser una grande noticia. Yo ya me aseguraré de que ya hayan enviado el material para que puedan confesar. Si por algún motivo no ha sido enviado, que yo no estoy en los grupos, le recordaré, pero más tardar mañana, pasado, ya lo tienen en sus grupos y lo pueden empezar a trabajar con calma. No hay ninguna prisa, nadie me está presionando a confesarme. Lo que sí es que quiero hacer una buena confesión general, una buena confesión de toda mi vida. Bueno, vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que Él nos ilumine en esta jornada, en esta noche, para poder conocer más sobre este sacramento que da mucha paz. A mí, yo ya les he comentado que para mí el sacramento de la confesión ha sido vital en mi vida. Es algo que me ha acompañado durante toda mi vida y estoy muy agradecido. Desde el seminario a mí me enseñaron a confesarme semanalmente y yo creo que puede ser uno de los grandes regalos que yo voy a recibir en mi vida. El que me haya enseñado, que ahora no recuerdo porque han sido varios formadores, pero el que me haya estimulado a vivir la confesión semanal, yo rezo por él y agradeceré infinitamente, aunque no recuerde su nombre, por el bien que me ha hecho. Ha hecho un bien grande a mi alma y lo único que puedo hacer es dar gracias. Bueno, pues nos preparamos con la petición al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues saquen bolígrafo y ahora sí, a disfrutar. Sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Se llama penitencia, reconciliación, del perdón, la confesión. O sea, tiene muchos nombres y todos
porque el nombre toma algún aspecto del proceso. Se van a dar cuenta que es un proceso, son pasos para hacer una buena confesión. Pero primero vamos a hacer un poquito de, digamos, de interiorizar la importancia del sacramento y después ya vamos a lo práctico. Solo Dios puede perdonar los pecados. Eso está en la Escritura. Sobre todo estamos hablando de los pecados mortales, ¿sí? Porque los pecados veniales para el bautizado también los puede purificar a través de ayunos, a través de penitencias, de sacrificios, en la Eucaristía, que era un tema, pero me lo voy a saltar porque no creo que me dé tiempo, hablar de la Eucaristía. Es más importante la Eucaristía que la confesión, pero me parece que ahora a ustedes les va a ayudar más comprender el sacramento de la confesión y la Eucaristía ya habrá un momento para retomarlo. Entonces, solo Dios puede perdonar los pecados graves y los veniales sí pueden ser perdonados en la Eucaristía o en una serie de actos como el ayuno, la penitencia, la limosna, etc. Dios nos puede perdonar esos pecados veniales, ¿sí? Entonces, pero también si tú vas a la confesión y presentas tus pecados veniales, Dios te los borra, te los absuelve todos. Entonces, esto es muy importante. Solo Dios puede perdonar. Si el hombre no reconoce que tiene que pedir perdón a Dios, ya empezamos mal. No sabe ni siquiera dónde está puesto. Entonces, y Cristo escogió la Iglesia católica, la iglesia que él fundó, no fundó 3 iglesias, solo fundó la Iglesia católica, que es la única y verdadera iglesia. El resto de iglesias o denominaciones, llámenle como quieran, tienen un desafío y nosotros con caridad hacerlo, presentarles la verdad. No es el tema, pero hago un paréntesis, presentarles la verdad de Cristo. Y ellos, si verdaderamente buscan la verdad, encontrarán en la Iglesia Católica la verdad. Cristo es camino, verdad y vida. Se van a dar cuenta que muchos no están buscando la verdad, porque tenemos a Scott Hahn y Kimberly, su esposa, grandes teólogos protestantes, pero grandes teólogos, están formadísimos, Scott Hahn. Y él buscaba a Dios, no recuerdo en qué secta estaba, y buscaba a Dios, y entonces sus estudios con su esposa, también su esposa intelectualmente era una mujer muy preparada, entonces iban progresando en sus estudios, enseñaban las escrituras, etcétera, etcétera, pero llegó un momento en que se dieron cuenta que ahí no había savia. Había conocimiento, pero después ese conocimiento no era, digamos, inabarcable. En cambio, vienes a la Iglesia Católica y a Dios no lo puedes abarcar. Mira a Santo Tomás de Aquino, estos grandes santos, San Agustín, grandes intelectuales, penetraron a Cristo de una forma que a nosotros nos cuesta entenderla, ya no digo penetrarlo igual que ellos, sino entender hasta dónde llegaron, imaginarnos, y sin embargo, Cristo es una fuente infinita de gozo, de sabiduría, de verdad, de luz, y por lo tanto podemos estar toda la vida buscando a Cristo y no lo abrazaremos completamente. Entonces, Scott Hahn y Kimberly, su esposa, se convierten a la Iglesia Católica y tienen un libro, creo que se llama De vuelta a casa, y narran un poco cómo fue digamos, su proceso de descubrir a Cristo, que ya lo buscaban en esa secta, pero cómo llegaron a descubrirlo cuando se encuentran con la Iglesia Católica, a la que, pues, esa secta, como en todas, normalmente suele atacar, ¿no? Bueno, entonces, en la Iglesia Católica la pone Cristo como instrumento del perdón. Y los méritos para perdonar los pecados vienen de la cruz de Cristo. Cristo muriendo en la cruz permite que los pecados por el Padre, por la gracia del sacramento, puedan ser perdonados. O sea, que el perdón de tus pecados costó la preciosísima sangre de Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Hay que mirar, nos ayuda mucho mirar el crucifijo. Aquí está el perdón de mis pecados. Aquí está. No dejarlo de mirar una y otra vez. Nos ayuda mucho. Por eso, fíjense, los que quieren atacar los ateos, los comunistas, etcétera, 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 ¿por qué atacan los símbolos religiosos? Si esto es madera con fierro y nada más. Mira, aquí hay fierro.
esto es fierro, y esto es fierro también, con madera. Pero esto no lo atacan. A mí no me dicen que lo saque de las aulas, ni que lo saque de los hospitales, etcétera. ¿Por qué? Por lo que representa. Cuando tú ves un crucifijo, los sentidos permite que empieces a tener ya, con todo ese proceso de conocimiento interior que tiene el hombre, la persona humana, pues vayas descubriendo a ese Dios que tanto te ama. Bueno, pues no se nos olvide que la sangre de Cristo nos adquirió el perdón de nuestros pecados. Y este ministerio de perdonar los pecados se lo asignó es como un ministerio, a los ministros apostólicos. Primero los apóstoles y luego todos los sucesores que venimos detrás de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, estamos al servicio de ese perdón que quiere dar Jesús a través de este sacramento. Bueno, cuando estaban después de la resurrección reunidos en el cenáculo, se les aparece Jesús, que es Juan 20:22, y le dice, recibid el Espíritu Santo. Fíjate, ahí estamos recibiendo el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ese es el verdadero regalo. El Espíritu Santo viene en el sacerdote, en el obispo, y por gracia de Dios nosotros podemos absolver. Recuerda que el que absuelve, el que tiene la plenitud del sacerdocio es el obispo, y nosotros somos colaboradores de los obispos, y en esa colaboración con ellos podemos absolver como presbíteros a las personas de sus pecados. Imagínense. Entonces, desde que Cristo empieza su vida pública, recuerden que hace 2 llamadas principalmente, y después ya empieza a explicarnos todo el plan de salvación, pero al inicio hace 2 grandes llamadas. Convertíos, por eso el bautismo, convertíos, nos llama la conversión, y nos avisa que el reino de Dios ya está aquí, ¿sí? Y comienza con él. Entonces, bueno, ahora no vamos a hablar del reino de Dios, nos quedamos con la llamada a la conversión. Cristo mismo en su predicación nos invitó a dejar la vida pasada y comenzar una vida nueva. Pecadores somos todos. Tenemos ese encuentro con María Magdalena, la pecadora pública, como dice la Escritura, y Cristo cómo la rescató, ¿no? Con esa frase que nos dejó a todos, nos dejó sin palabras. Nadie, salvo la Virgen María, puede decir lo contrario. Y algún santito así, ¿no? San José, por ejemplo. Pero San José nació con el pecado original. En cambio, la Virgen, nada. Ni original ni personal, no tuvo un solo pecado en su vida. Bueno, entonces, ¿y qué dice Cristo? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra a su hermano, ¿no? En este caso, a María Magdalena. Y nadie pudo. En ese sentido, eran pecadores, pero eran honestos. Al menos se dieron cuenta que todos tenían pecado. Y no soportaron esa frase potente de Cristo. Pues todos tenemos pecado. Necesitamos escuchar esa llamada a la conversión. Y algunos en la iglesia le llaman la conversión primera, digamos, la entrada a la iglesia por medio del bautismo. Esa es la primera conversión, o sea, radicalmente me es borrado el pecado original, y si soy adulto también el pecado personal, y por lo tanto puedo entrar a la iglesia católica y empiezo un camino de santidad, como una semilla, ¿no? Utilizan esta imagen los santos del bautismo, es una semilla de la santidad. Ahí está la gracia, ahora tiene que fecundar y dar fruto. Pero después está la segunda conversión. Muchos de nosotros hemos sido bautizados y a lo largo de nuestra vida, pues hemos estado fallando al Señor, ¿no? Entonces, a esto se le llama la segunda conversión. Oye, pequé robando, pequé mintiendo, pequé copiando en los exámenes, pequé ofendiendo a mis padres, peleando con mis hermanos, no sé, insultando a mis compañeros, fallándole a la novia, no sé, despreocupándose de la esposa o de la familia. Tantos pecados que se hacen a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa segunda conversión es la oportunidad de levantarse, y se llama segunda conversión a todas las posibilidades. Imagínense cuántos de nosotros vamos a pasar la vida, gracias a Dios, gracias a este sacramento, levantándonos, pero muchos
cuando tienen ese hábito de la carne, por ejemplo, de algún vicio, saben que el vicio es mucho más poderoso que la fuerza que ellos tienen. Bueno, si alguien, lógicamente, tiene conciencia de haber caído en pecado mortal, tiene que correr a la confesión. ¿Por qué? Porque estoy muerto espiritualmente. Y si fallezco, si muero, si soy llamado en esos momentos de estar en pecado mortal, recuerda que normalmente, a menos de que Dios te dé una gracia especial, pero normalmente morimos, digamos, en la situación en la que yo tengo ahora. Por eso las vírgenes prudentes de la parábola, de la escritura, pues estaban listas. Cuando llegara el novio, ellas estaban listas. Es una parábola para poder entender que así debo estar yo siempre, porque no sé cuándo va a venir el esposo. Entonces, el día que venga, si soy prudente y me he cuidado el alma, en cualquier momento estoy listo, totalmente listo. Bueno, entonces, si sé que estoy en pecado mortal, eso sería una imprudencia. Seríamos las vírgenes imprudentes y, digamos, insensatas, porque ¿cómo se te ocurre vivir así una hora? Y hay gente que pasa meses o años sin confesar y está en pecado mortal y ya me confesaré, no importa, bueno, seguro que Dios me perdonará porque es bueno. Pero oye, estás arriesgando tu salvación. Objetivamente estás fuera del cielo. Ya Dios puede hacer lo que quiera, pero no lo tienes asegurado que Dios te va a salvar. Entonces, a lo mejor te manda una gracia o te la está mandando ahora y no le haces caso. ¿Quién asegura que vas a hacer caso a la gracia que te va a mandar al final de la vida? Si ahora que eres libre, que tienes tiempo, que puedes reflexionar, arrepentirte, reparar, etcétera, no te vas a confesar porque no le das importancia, ¿quién dice que le vas a dar importancia al final de tu vida? O a lo mejor no tienes tiempo. Imagínense, hace unos meses murió, me está viniendo ahora el ejemplo de un sacerdote joven que murió con, no sé, 30 años, recién ordenado. No sé si llevaba un año de ordenado sacerdote. Era religioso, por lo tanto, pues tardan un poquito más en ordenarse sacerdotes. Y en un accidente de frente, ahí quedó. O sea, no creo que haya tenido demasiado tiempo. No sé si le dio tiempo ver el impacto, pero apenas tuvo el impacto, fallece. Entonces, si tuvo algún segundo antes del impacto para prever que iba a haber algo gravísimo, entonces sí tuvo la posibilidad. Pero quizá si se le apareció el autobús, porque fue de un coche con autobús, si se le apareció el autobús y él no tuvo tiempo de verlo por una curva, por lo que fuera, murió en el acto y no tuvo ni siquiera tiempo. Entonces, ¿cómo murió? ¿Cómo estaba? Si estaba bien, si estaba, lógicamente presuponemos que estaba bien, recién ordenado, contento, trabajando con jóvenes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Dios le llamaba en su primer momento de sacerdocio. Dios tiene sus tiempos. Yo no tengo el conocimiento de cuánto tiempo tengo, pero Dios tiene el tiempo para mí. Dice, mira, tú tienes esta misión y en este tiempo. A ver si la cumples. ¿Por qué? Porque yo te doy ese regalo para que lo aproveches. Bueno, es recomendable confesar los pecados veniales. Como les dije, no es esencial, pero es muy recomendable. Nosotros que ya tenemos, lo digo, esta generación católica, porque muchos ya no se confiesan, pero los que hemos sido formados en el, digamos, en el hábito de la confesión, uno pone imperfecciones, pecados veniales y pecados mortales y los tiene. Pero si no tuviera pecados mortales, pone los veniales y las imperfecciones. Todo lo que yo pueda poner. ¿Es necesario? No, podría ser purificado, como ya dije, en otras circunstancias, pero es que es muy vivificador para tu alma. Aparte de que te quita el pecado, te sigue fortaleciendo, te ayuda a conocerte mejor como persona y cuidarte de los peligros, etc. Bueno, es muy importante entonces. Me da la finalidad, este sacramento tiene la finalidad de darme la fortaleza para no caer. Por un lado, yo le digo a la gente, tiene como dos partes, lógicamente es más rico el sacramento, pero yo le explicaba a la gente porque mucha gente iba por el temor del infierno, ¿no? Me voy a condenar y tengo que quitarme el pecado, pero ni siquiera había ese amor a Dios en algunas almas, ¿no? Entonces,
más por el temor. Oye, estoy mal y sé que así no se llega al cielo, entonces tengo que quitar los pecados, pero le faltaba ese amor a Dios y ese dolor, que ahora va a salir el proceso de haber ofendido a Dios. Y luego le decía, pero es que también, y la gente no siempre se da cuenta, me fortalece para ese combate contra el pecado. Entre más me confiese, más se va fortaleciendo mi alma. Bueno, me ayuda a no caer nuevamente, a prevenir las caídas, me purifica y santifica el alma, nos preserva de pecados futuros y me ayuda a cumplir mi deber, ¿sí? Todos tenemos un deber de Estado, por lo tanto, ese deber de Estado lo puedo llevar con madurez. ¿Qué necesito para hacer una buena confesión? 5 pasos. Una buena confesión, 5 pasos. Y así, ustedes recuerden, siempre relaciónenlo con el examen de conciencia que vamos a hacer, es exhaustivo para la confesión general. Entonces, 5 pasos. El primero, examen de conciencia. En el caso de querer hacer una confesión de vida, pues yo necesito un material, que es el que les mandan, que es muy válido, porque incluye los mandamientos, incluye los pecados capitales, incluye las virtudes teologales, incluye creo que también las virtudes morales, las cardinales, las 4, y los deberes de Estado, si no me equivoco. O sea, es muy amplio. A veces uno va a confesar y muchas de las confesiones, algunas son sacrílegas y otras inválidas. Sacrílegas quiere decir que estoy ofendiendo a Dios. Es como si yo oculto un pecado grave. Tengo un pecado grave y me voy a confesar y lo oculto por miedo, por vergüenza. Pues no solamente no me perdona el pecado, los pecados que tenía, sino que salgo con un pecado mayor, el sacrilegio de haber tratado de engañar al sacerdote, porque el sacerdote absuelve lo que tú le presentas, a menos del Padre Pío, algunos que han tenido esa gracia de ver las almas, el resto de los sacerdotes no sabemos lo que hay en el alma. Y yo que juzgo, que perdono, lo que escucho, pero si yo no escucho un pecado grave, no queda perdonado, porque yo, que soy el juez, también soy pastor, padre, médico, amigo, sacerdote, pastor, etcétera, también soy juez. Y si el juez no conoce el delito, ¿cómo va a juzgarlo? Sabemos aquí, si uno viene con el corazón contrito, que el veredicto es absolutorio. Siempre me perdona Dios. Pero precisamente si no soy honesto con Dios, Él no me puede perdonar, porque Él sí conoce mi pecado. Lo conoce perfectamente. Bueno, hay que hacer ese examen minucioso, tranquilo, sereno. Por eso no tengan prisa en confesarse. A lo mejor lo preparan en 4 o 5 días o una semana y piden cita, vayan pidiendo cita al padre. Dígale, padre, en unos 7 días, 5 días, 10 días, ¿me podía usted recibir con un poquito más de tiempo para hacer una confesión general? Porque les digo que hay padres que no conocen esta confesión o no les gusta. Bueno, pues no vayan ahí, no vayan con esos padres. Busquen un sacerdote que entienda el valor de la confesión general. Yo el otro día hablé de la confesión y decía que era muy, no sé si era San Alfonso María de Ligorio, que decía algo muy fuerte sobre la confesión general. O sea, prácticamente era asegurar un cambio de vida. Y si yo cambio de vida, llego al cielo. O sea, la confesión general nos ayuda a empezar de nuevo. Y ya, si yo soy una criatura libre de mi pasado, aunque lo recuerdo, pero ya no me hace daño, ya no me pesa, porque he sido perdonado, entonces yo puedo volar. Nadie me va a coartar el deseo de santidad. ¿Por qué? Porque yo ya fui perdonado. Al primero que ofendo cuando peco es a Dios. Y Dios me ha dicho, estás perdonado, eres libre. Ahora me tengo que perdonar a mí mismo, tengo que perdonar a los que me han hecho daño, etcétera. Pero el más ofendido, que es el que mayores o peores consecuencias me puede acarrear, me confirma, precisamente, ahora lo entiendes, me confirma a través del sacerdote que me ha perdonado. Es que dicen algunos, yo me confieso directamente con Dios porque no creo en los curas. ¿Y quién te asegura que te ha perdonado? No, es que Dios es muy bueno y me responde. No te engañes, no sigas mintiendo, que Dios no responde así. Si Él instituye la confesión, ¿tú crees que se va a salir de la confesión? O sea, no, hijo, no te preocupes. La confesión es para los tontos que no tienen nada que hacer, pero tú que es listo, a ti te voy a dar la absolución directita, porque tú no vas a perder el tiempo. Los otros que no tienen nada que hacer, que se van a confesar, ¿no? O sea,
Eso sería Dios no sería perfecto. Si Él se contradijera, el hombre se contradice continuamente, pero Dios no se contradice porque es perfecto. Entonces, si Él instituye algo, Él mismo respetará ese sacramento, ¿sí? Bueno, segundo, o sea, después del examen de conciencia, la contrición del corazón. De verdad sentir dolor de haber ofendido a Dios. Eso es lo que debemos pedir al Señor y no siempre nace. Muchas veces nos quedamos aquí, he hecho mal, esto no se debe, ¿no? Es como los niños llegan, ay padre, dice mi mamá que diga que no me comí la naranja, dice mi mamá que diga que no limpié el cuarto, dice mi mamá que diga que no fui a visitar a la abuelita porque me quedé jugando en la PlayStation, etcétera. Entonces, te das cuenta que es el niño que está repitiendo todos los pecados que la mamá ha visto. Oye, tienes que confesarte porque has hecho esto. Porque el niño todavía está en esa madurez de su propia conciencia. Pero nosotros adultos deberíamos de tener ya la conciencia formada para reconocer que hemos ofendido a Dios. Mi pecado no solamente puede arriesgar mi salvación, esa es una parte, pero la más importante es que con el pecado ofendo al Dios infinitamente bueno que lo ha hecho todo por mí. Bueno, pues hay que, entre más, digamos, dolor de los pecados, de sentirse humillado, contrito por haber ofendido a Dios, mayor fruto de la confesión. Recuerden que el sacramento siempre se realiza, por eso no importa quién te confiese, si es sacerdote, te puede confesar en chino, en latín, en lo que tú quieras, que quedas absuelto, porque en el momento que me ha absuelto un sacerdote, la gracia baja y perdona, pero el fruto espiritual depende de ti. El sacramento no falla, perdona, pero a unos dará más fruto y a otros menos, ¿en razón de qué? De esto, de la contrición de corazón. O sea, cuando verdaderamente me siento mal de haber ofendido a Dios, pues yo lo que quiero hacer es totalmente dedicarme a ese Dios que tanto quiero amar. Bueno, es muy importante la intensidad del arrepentimiento y así recibirá gracia. Es en base a la correspondencia. Dios a todos los que se confiesen bien confesados los va a perdonar. Pero si yo tengo mayor dolor de mis pecados por haber ofendido a Dios, entonces más gracias y más méritos me va a conceder en este sacramento. Por eso hay que implorar este dolor a través de María. Madre, enséñame el dolor de mis pecados. O sea, ¿cómo ofendo a Dios? Muchas veces les digo, uno está pensando, ay, qué mal, he contestado a mi esposa, me he peleado, esto no se debe hacer. Pues, aunque no creas en Dios, hay muchos pecados que son claros. No me puedo robar nada de la empresa en la que trabajo, no puedo pegarle a mis hijos porque estoy enfadado, etcétera. No sé, no puedo estar tirado todo el día, tengo que trabajar. O sea, eso un ateo o un católico lo ve, pero ya después otros aspectos más finos de la santidad, del amor a los pobres, de la entrega a Dios, etcétera, del sacrificio, la penitencia, la reparación, eso ya no cualquiera lo ve. Necesitas una vida espiritual, ¿sí? Pues pídele a María que te permita ver con profundidad este dolor de pecado. Después viene el propósito de enmienda. Si yo me siento triste y, digamos, mal por haber ofendido a Dios y me he humillado diciendo, Señor, perdóname, todavía no he pedido perdón en el sacramento, pero ya mi corazón empieza a decir, Señor, perdóname, mira cuánto daño te he hecho a ti. Místicamente sufre Cristo. Recuerden que tiene cuerpo y alma humana. Y entonces está en el cielo, gozando ya del cielo, pero místicamente sufre mucho cuando ve un pecado. Él lo describía a Conchita Cabrera de Armida, decía, para que entiendas mi sufrimiento, y es infinito, no es finito. Es que Cristo está en el cielo, entonces ya mis pecados no le hacen daño. ¿Cómo que no? Y él decía, ¿sabes por qué sufro? Por poner un ejemplo, le da varios, pero le da uno. Dice, por ver que mi Padre no es amado. Recuerda que Cristo ama al Padre con amor infinito. Pues cuando Cristo percibe que tú
no amas y rechazas al Padre o lo insultas, blasfemias contra Él, etcétera, te puedes imaginar la magnitud del dolor que tiene. Bueno, entonces, claro que sufre y no te imaginas ni siquiera hasta dónde sufre. Bien, ahora sí viene la confesión. Estamos en el cuarto paso. Cuarto paso, la confesión de los pecados. Y aquí les voy a dar unos tips. Ya les di el primero y se lo sigo repitiendo. Cuando hagas la confesión general, por favor, solo anota el pecado. He robado mucho dinero a mis padres cuando era pequeño. Yo copiaba en muchísimos exámenes. Era un insolente con los profesores. Yo fui el más egoísta de la clase, aunque era pequeño, pero era un pesado, un insoportable, etcétera, etcétera. Yo era peleonero y a todo el mundo me le imponía y era un injusto de pequeño. Entonces, porque estamos hablando de una confesión general, desde el uso de razón, que son más o menos 7 años, hasta el día de hoy. El que no ha hecho una confesión general, ¿qué es lo que he hecho? Algunos, les digo que yo he confesado con personas de 10 hojas y así. Entonces yo le digo a la persona, por favor, no me cuentes nada del pecado, porque si no va a ser una confesión de 5 horas y yo no tengo 5 horas para poderte atender y poder seguir atendiendo otras cosas o a otras personas. Yo te puedo regalar 20 minutos, media hora y para que hagas una buena confesión. Entonces, como algunos o muchos de esos pecados ya están perdonados, basta que los mencionen. Solamente, no tengo que explicar qué pasó, con quién, cuántas veces, etc. Solamente, oye, yo fui, no sé, a lo mejor falté muchísimas veces a misa. ¿Cuántas has faltado en la vida? No lo sé, no recuerdo. Pues falté muchísimas veces a la misa en domingo. Bueno, es un pecado grave y a lo mejor nunca lo había confesado. Por eso yo no sé si estoy en gracia o no. O sea, no conozco tu corazón, no te puedo decir si estás en gracia, pero a lo mejor viendo una confesión general vas a decir, no estoy en gracia y yo pensaba que era un santo. Con todo lo que estoy viendo aquí, pensaba que yo era un santo y resulta que estoy muy mal espiritualmente. Pero para eso es la confesión general, para que realmente te pongas en la realidad, en el sitio donde realmente estás. No donde te imaginas que estás. No, estoy aquí, estoy abajo. Yo les decía que cuando empecé a estudiar las moradas de Santa Teresa, bueno, a leerlas, no estudiarlas, las leía, y que son 7 moradas, pero la primera es la entrada al pórtico. Antes de entrar a la primera morada, hay que entrar por el pórtico del castillo de Santa Teresa, ¿no? El castillo espiritual. Y yo cuando veía eso decía, pero si yo no he entrado, no he pasado ni el pórtico. Ay, padre, yo voy en la 5ª morada. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, la verdad que la mayoría de nosotros no tenemos un cultivo de la vida espiritual. Entonces, así sí, leo la descripción, ¿no? La 7ª morada, matrimonio místico. Ay, padre, yo cuando voy a misa me siento unidísimo con Dios. Y viste la señora, criticaste no sé quién, no te gustó la humildad del padre, no sé, y tú dices, ¿y tú crees que estás verdaderamente impregnada de Dios? Hay muchas personas que no. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser una confesión? Humilde, frecuente, acusar de los pecados, pura, fiel, clara, discreta, voluntaria, sin jactancia, íntegra, todos los pecados, secreta, entre el sacerdote y el penitente, dolorosa, sentir ese dolor de mis pecados, pronta, fuerte, acusadora y dispuesta a obedecer. Digo acusadora porque ¿cuántos van a justificar sus pecados? Padre, hice esto, pero es que por esto, y prácticamente te están diciendo, bueno, pequé porque tocaba, pero yo soy santo. Me ha pasado personas que escucho que dicen, padre, no sé, me dicen un pecado y después me lo justifican y yo digo, pero te estás dando cuenta que prácticamente no crees que has pecado, pero lo sueltas porque te formaron de pequeño en el catecismo y a lo mejor te acuerdas que es pecado mortal, pero no lo sientes, no lo sientes y vas y dices, bueno, sí, padre, pero es que, pues, ¿quién? Éramos jóvenes, no sé cuánto, ¿quién no lo hace? Pues, todo el mundo lo hace. No, todo el mundo lo hace. Cristo no lo hizo, la Virgen no lo hizo, los santos no lo han hecho. Entonces, bueno, San Ignacio de Loyola
y San Vicente de Ferrer, hubo periodos en que se confesaban diariamente. El Padre Pío, recuerden que nos invitaba a confesarnos cada semana. Apliquen esto en sus propias vidas. Cada semana sería muy importante. Y bueno, ya el quinto paso de una buena confesión es cumplir la penitencia. Recuerden que los sacerdotes nos a cada uno ofreciendo una, ya se me fue, a cumplir la penitencia. Nos ofrecen una penitencia, digamos, pedagógica, porque si el sacerdote me tuviera que dar una penitencia de acuerdo a la realidad de mi pecado, bueno, yo necesitaría 1000 vidas para hacer penitencias de todos mis pecados graves que he hecho en la vida. Entonces, imagínense, porque un pecado es gravísimo, un pecado mortal es gravísimo, por eso no nos damos cuenta. Hay gente que comete diariamente varios pecados mortales y no le importa. El que ve pornografía diaria, por ejemplo, no solamente le está haciendo daño en la psicología, está destruyendo su matrimonio, está pecando mortalmente. El que se masturba, por poner otro ejemplo, hay personas que se masturban varias veces al día. Al día. Si algunos tienen enfermedades. El que se droga todos los días está cometiendo un pecado mortal diario, cada vez que se droga. Y entonces a lo mejor son 5 o 7 veces al día que estás cometiendo pecados graves. Y tú te das cuenta que llega el sacerdote y te da una penitencia, rece 7 Aves Marías, haga no sé qué, un rosario, y tú dices, claro, no corresponde a lo que he confesado, mas sin embargo tengo que cumplirla. El sacerdocio ahora, por la mentalidad que tiene el mundo de hoy, pone penitencias pedagógicas, porque si tú pones una penitencia exigente, la gente, bueno, no se vuelve a confesar, ¿no? Porque no está preparada, no tiene esa fortaleza espiritual, pero los que van teniendo fortaleza espiritual y les ponen penitencias duras, bueno, cómo las viven, cómo las completan con mucha fuerza. Efectos de la confesión. Me reconcilia con Dios, me reconcilia con la iglesia, me reconcilia con el prójimo, ¿sí? En el sentido que ya empiezo a reparar las ofensas que le he hecho a mi prójimo con mi pecado, me reconcilia conmigo mismo y me reconcilia con la creación. Yo con el pecado voy destruyendo la creación, con la santidad, en este caso recibiendo la gracia, estoy introduciendo, digamos, fuente de vida. Bueno, y termino con esto. Pues ahora vamos a pasar, dicen que lo prometido es deuda, ahora sí, con mucha ilusión, les voy a presentar rápidamente, les voy a presentar un video no se lo pueden perder, es un video expectativo, entonces por ahora no hay que anotarse nada. Les dije, vamos a trabajar con los jóvenes. Aquí la mayoría de los que están viendo esta transmisión son adultos, son papás. Es que el video no es para ti, es para tu hijo. Es para tu hijo. O alguno será para mis nietos, Padre. Vamos a lanzar el primer certamen de Mater Fátima, lógicamente, de canto católico. Se llama Catholic Gaudium. Catholic Gaudium. Y lo que queremos es aglutinar cientos, ahora estamos empezando, pero ojalá sean decenas de miles o centenas de miles de jóvenes que quieran cantarle este año. Sobre todo nos vamos a centrar jóvenes que quieran cantar en español a la Virgen María. Entonces, hoy oficialmente, ustedes son los primeros que van a ver este video públicamente. Vamos a lanzar, por eso me hacía una ilusión, porque es el lanzamiento. Y fíjense cómo Dios se usa de sus momentos. Hoy se celebra la Virgen de Montserrat, que es una virgen que está en España. Y esa virgen, lo digo por si alguien no lo sabe, en España están teniendo muchos problemas los catalanes, Cataluña se está separando de España con muchos problemas, etcétera, etcétera. Pues de ese santuario, tristemente, por falta de oración, por falta, no sé, yo no conozco toda la historia, pero de ese santuario ha salido mucho de ese independentismo catalán, que es beligerante contra España y bueno, ha puesto encontronazo con familias, fe, etcétera. Bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto?
Porque fíjense, si en ese santuario, por permisión de Dios, por falta de oración, lo más probable es que faltó oración en esa comunidad. Yo no conozco las personas, los monjes, pero de ahí, lo que sí está claro es que de ahí ha salido ese catalanismo, digamos, independentista con maldad, ¿no? Para romper la unidad de España. España era un país fuerte cuando vivía la fe católica y la fe era la que unificaba ese país que ha sido grande en la historia. Bien, pues ni nada menos ni nada más que vamos a lanzar este proyecto en el Día de la Virgen de Montserrat. Para mí es muy elocuente. Por un lado, y no significa que Mater Fátima va a salvar el mundo, porque mañana nos podemos equivocar o ya me he equivocado. Entonces, por eso es muy importante mantenernos siempre en el camino de Cristo, en el camino de la Iglesia, en el camino de la verdad, en el camino de la Virgen María. Bueno, pues les doy mi bendición, hasta se apagó ya el foco que me mantiene aquí de luz. Entonces ya quiere decir que ya se acabó el tiempo. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.